Bueno, continuando con nuestro libro de Alexandra Lapierre, es el libro de La Leona del Boulevard. Vamos a iniciar el capítulo 38, que se llama La embajadora de Bismarck. Su triunfo alcanzó el pináculo el año de la exposición de 1867. Los séquitos de todos los reyes a los que habían recibido en París el rey de los belgas, el virrey de Egipto, el rey de Portugal, el rey de Baviera, el príncipe de Gales e incluso el zar de Rusia, Alejandro II, se encontraban tras haber pasado por el variedades en donde aplaudieron la gran duquesa de Herolstein en casa de la princesa de Tannenberg. Celeste había querido dar un carácter cosmopolita a su salón y lo consiguió, más allá de cualquier expectativa. Su villa era una auténtica torre de Babel. Ahí se hablaban todas las lenguas. Los diplomáticos y los oficiales de distintas naciones iban a urdir planes. Con una copa de champán en la mano, combinaban alianzas, proponían transacciones, se divertían haciendo estúpidas apuestas. 2000 marcos a que antes de 3 años el ejército prusiano está de vuelta en París. 20.000 francos a que antes de 6 meses la Guardia Imperial desfila por Berlín. El colofón de la temporada fue la visita del conde Otto von Bismarck a casa de sus primos. El canciller pasó toda la velada en la villa de Champs-Élysées. Después de aquello, la autoridad de la Tannenberg como inspiradora política no volvió a discutirse. Se acudía a su casa para informarse sobre la salud del canciller, cuyo caballo había dado un paso en falso en un bache del terreno el 30 de agosto de 1868. Celeste contaba con complacencia la caída de su primo, sus 3 contusiones, su régimen alimenticio. Entonces la presionaban para que interviniera ante él, a fin de que moderase su apetito de conquista. Debía convencerlo de que la unidad de un país no se hace por la fuerza, de que los franceses no eran hostiles a la unificación de Alemania con tal de que las poblaciones anexionadas consistieran en ello. La bombardeaban a preguntas sobre lo que sabía, sobre lo que pensaba, sobre lo que temía como francesa y prusiana. Yo no soy política, pero puedo asegurarles que su Napoleón es bien torpe, declaraba con aplomo, y sus ministros unos atolondrados. Una conversación entre Napoleón y la gente de Berlín arreglaría la situación sin rupturas. Yo puedo solucionar eso. Ustedes ganarían tiempo y créanme, teman las sorpresas de mi primo. En definitiva, la costurerita del barrio de Temple ejercía una tarea, ¿y qué tarea? De nuevo, Celeste había calculado bien. Su matrimonio le aportaba no solo la respetabilidad a la que tanto había aspirado durante toda su vida, sino además y sobre todo la realización de un sueño que nunca se atrevió a formular: el poder. Rica, respetable y poderosa, he alcanzado la cumbre, y ahora era ella la que hacía temblar a sus invitados, dejando caer con seguridad, porque su información era de buena fuente y sabía cosas que el resto de los franceses conocían. En menos de 20 años, Europa será será vasalla de Prusia. Estallaba en risas. Así que rápido, si quieren gobernar, hagan como yo, conviértase en prusianos.
Celeste pretendía ser cada día más prusiana. En todo lo referente a Francia, fingía la distancia de un turista, la perspectiva de un visitante y principalmente el sentido crítico del extranjero, lo que le permitía despedazar con uñas y dientes a una sociedad que durante demasiado tiempo la había desechado. La sociedad francesa, tan severa con las irregularidades de la apariencia, no sabe comportarse, pero yo estoy en París, en su país, así que me abstengo de insistir. Subrayaba la diferencia y su reprobación de todos los modos posibles. Ya no decía Napoleón, sino su Napoleón, sus ministros, sus costumbres, sus grandes damas. Hasta los extranjeros se corrompen en su país. ¿Ustedes creen que en Viena, en la corte del emperador, la princesa de Metternich se habría atrevido a comportarse con semejante licencia? Su descaro solo tiene cabida dentro de la depravación de Tuileries. Su sociedad se le va de las manos. Vaya decadencia, comer, beber, bailar, a mí no me interesa. Y los franceses solo piensan en eso. Pero tengan cuidado. Si la ira del cielo tarda en purgarles de sus vicios, bien podría hacerlo la ira de Prusia. La mandrágora se divertía mucho con este nuevo juego, pero como en todos sus juegos se dejaba atrapar, acabó sintiendo un auténtico desprecio por un país en el que las clases dirigentes se embrutecían por puro esnovismo y sin amor, en compañía de escandalosas putas que las arruinaban. Sabía demasiado bien lo que esconden las cartas. Había conocido muy de cerca la inanidad de un mundo que solo se rige por la ley de la apariencia, como para no despreciar las emulaciones y las debilidades. Nada tengo que agradecer a esta sociedad, tan corrupta como hipócrita. Nunca me habría permitido ser respetable. Siendo francesa, no hubiera tenido ni una oportunidad. Sí, a día de hoy estoy donde estoy porque soy extranjera. Si algo debo a una patria es a Prusia. Segura de ese axioma, aprendí alemán y pasaba 3 meses al año en Silesia, dirigiendo la explotación de las minas de zinc. Además de sus resentimientos personales hacia Francia, la mentalidad germánica era muy adecuada para esa mujer que envejecía y que toda su vida había debido luchar por controlarse, a aprender a razonar, a aprender a calcular, a aprender a fracasar, el esfuerzo de uno mismo, la superación de los propios límites. Celeste Bainar conocía todo aquello. Podía apreciar en su justa medida la eficacia de los alemanes, su lógica, su rigor. Compartía con ellos el culto al arte y a la fuerza. Todo se consigue con voluntad, repetía a sus invitados de los miércoles. La gente desgraciada lo es porque no quiere dejar de serlo. No existen las contingencias. Uno se proporciona a sí mismo las oportunidades para alcanzar los objetivos. Las circunstancias se crean como se quiere, cuando se quiere. Yo conocí a una mujer que para cumplir sus propósitos permaneció encerrada 3 años. Se amuralló en sí misma, sin comunicación alguna con el exterior, concentrando su mirada, sus decisiones, sus pensamientos en el plan que se había prometido llevar a cabo. La princesa de Tannenberg guardaba silencio, mantenía la atención
de los espectadores en suspenso. Entonces sacaba un cigarrillo, lo encendía, daba una calada, y esa mujer, aventuraba Flaubert, realmente interesado, quizá era yo. Se producía un alboroto entre los asistentes. Y ya está hecho, articulaba ella con una frialdad calculada. He realizado mi plan tal y como lo tenía previsto. Todos mis deseos han terminado a mis pies como obedientes perros. La Tannenberg exageraba un poco, pero muy poco. La fuerza prima sobre el derecho, concluía. Eso piensa Bismarck. Tiene razón. Todo lo demás no es más que debilidad e hipocresía. Esa teoría de la fuerza erigida en sistema dejaba helados a los invitados. Ni siquiera se atrevían a protestar. La dureza de esa mujer da miedo, pensaban los Goncourts, invadidos por un escalofrío. Celeste se había vuelto dura, y en particular con el servicio. En su casa lo controlaba todo y muy de cerca. Tirana en cuanto al servicio, puntillosa con los detalles, fácilmente irritable. Maltrataba a las personas que trabajaban para ella. Examinaba cuidadosamente las cuentas, mostrando interés hasta la avaricia por los pequeños gastos y los sueldos del personal. Si por casualidad un sirviente se atrevía a rebelarse, lo despedía en el acto. Y al contrario, si se mostraba muy servil, lo despreciaba. Ese fámulo acepta sin rechistar la injusticia y la humillación. Ha salido del huevo de una serpiente incubado por un buitre, protestaba Blanchet con la en la antecocina. La única persona en la casa a la que la princesa respetaba era a su marido. Él aparecía por la mañana, desaparecía durante todo el día, volvía a aparecer para cenar. Cortés, embarado y glacial, entraba en el comedor, se sentaba a la mesa, cruzaba las manos y esperaba tranquilamente a que su mujer tuviera a bien informarle de cómo había pasado la jornada. Tannenberg no contaba de dónde venía, no hacía preguntas. Ya fuera en París o en el castillo de Chamoiré, el príncipe dejaba a la princesa completa libertad para manejar su tiempo y sus caprichos. Celeste le organizaba la vida social, gestionaba la fortuna y solo le consultaba ante alguna dificultad o un negocio importante, puesto que en la mayoría de los casos ella tenía una opinión firme sobre la cuestión. Tannenberg se limitaba a asentir. Sin embargo, si se daba el caso de que discreparan en alguna opinión, se veía una sorprendente lucha de fuerzas. Ella, que normalmente se enfurecía ante la menor contrariedad, no resistaba, se encerraba en sí misma y reflexionaba. Realmente, querido, lo que el príncipe no quiere. Si la respuesta era afirmativa, se empeñaba. Si la respuesta era negativa, efectuaba una honesta retirada. Por su parte, Tannenberg se atenía a un razonamiento similar. ¿De verdad es vital hoy contradecir a la princesa? Sopesaba los pro y los contra y actuaba en consecuencia. En definitiva, disentía en pocas ocasiones porque, como se mostraba muy prudente el uno con el otro, acababan de ponerse de acuerdo. Celeste no se atrevía a analizar la razón de esa entente. Sin embargo, hacía concesiones a Henry, que no habría consentido a ningún otro hombre. Lo trataba con una dulzura que nunca había ofrecido a nadie, pero tenía miedo de ver dentro de la amabilidad de su propio comportamiento algo distinto a la simpatía. Somos de la misma raza, eso es todo, pensaba cuando se sentía emocionada por una palabra, un regalo, un detalle de su marido, un par de cerebrales. Hablando de cerebrales,
Henry hacía incursiones a la habitación de su mujer todas las noches. Celeste no lo rechazaba. Ella creía sentirse únicamente halagada por ese homenaje a sus 44 primaveras. En realidad, recibía los asaltos de su joven marido sin ninguna repugnancia. Por lo demás, el método Tannenberg era de lo más expeditivo. La faena al completo, la entrada y salida de la habitación incluidas, no duraba más de 10 minutos, como máximo un cuarto de hora, las noches de primavera. El príncipe, correcto en todas las estaciones, nunca dejaba de desear buenas noches, ni de decir gracias al irse. Por lo tanto, su visita no era insoportable, ni mucho menos. La princesa estaba dispuesta a sufrirlas durante muchos años, con tal de que fuera en su casa de Champs-Élysées. La villa de Champs-Élysées era la exclusiva pasión de Celeste, el objeto de todos sus cuidados, de toda su ternura y de todo su orgullo. Era la señal y la prueba de su ascenso, la consecuencia de sus sueños y de su vida. Trabajaba embelleciéndola, sin tregua ni descanso. Se encerraba días enteros para despachar con el arquitecto, los tapiceros, los pintores. Visitaba castillos, iglesias, cartujas, a la casa de algún fresco, friso o forma que le gustase para copiar. Recorría Francia en busca de nuevos talentos, con el fin de encontrar un determinado escultor, ebanista, ornamentista. Pedía que fueran a verla los jóvenes artistas, tanto de los que todo el mundo hablaba como a los que aún nadie conocía. Con su gusto por lo bello, sus ideas para suscitar atrevidas creaciones y con su oro para pagarlos, la Tannenberg se había convertido en la mejor de las mecenas. De sus encargos vivían decenas de artistas. Una mujer como ella, protectora del arte en que se mete, vociferaba Matilde, la prima del emperador. Esta también ayudaba a sus amigos artistas. Les conseguía pensiones, medallas de honor, pero en lo que se refiere a la compra de sus obras, nones. Para eso había que contar con la Tannenberg. Es verdad que a principios del año 1870 Celeste podía enorgullecerse de ser la protectora de las artes de París. El culto, el arte y a la fuerza. Usted es terriblemente teutona, querida amiga, se burlaba Emily de Girardin. Celeste asentía con la cabeza, al tiempo que apagaba un cigarrillo. Igual que los teutones, aún no he tenido realmente la ocasión de ejercer el poder. El poder. Su Bismarck es un loco, cuya ambición será la perdición de Prusia. Su Napoleón es un cretino, cuya debilidad conducirá a Francia al desastre. Cuando permitió que se degollara a Austria en Sadová, cometió un error irreparable. ¿Por qué iba Francia a impedir que los alemanes fueran alemanes? Al contrario, la vocación de Francia es favorecer las aspiraciones de los pueblos hacia la unidad. Bonitas palabras, siempre bonitas palabras. En política hay una máxima eterna: no permitir que se creen grandes potencias alrededor del propio país. Francia no teme a un reino de 32 millones de alemanes. Francia se equivoca, sobre todo si se tiene en cuenta que Alemania, para conseguir su unidad, necesita una guerra a fin de que se unifique el norte y el sur. ¿No sería la mejor solución que las dos Alemanias se unieran en contra de un enemigo común, su vecino, ustedes, nosotros, Francia?
estaremos esperándoles. Nuestro ejército es admirable, disciplinado, adiestrado, valiente. Un cuerpo de élite está al mando de la artillería. Nuestra infantería es muy superior a la de ustedes. Celeste von Tannenberg hacía un gesto con la boca de desprecio. Pez, palabras y más palabras. El galo se ufana. Querido, los oficiales son orgullosos y estúpidos, las tropas disolutas, los regimientos desorganizados e ineficaces. Subía el tono. Girardin, derecho como una vela contra la chimenea, la frente barrida por el flequillo y el aspecto de un Napoleón oscuro con ojillos irónicos que echaban chispas por encima de la nariz, dijo: y puede saberse cómo la princesa von Tannenberg parece tan bien informada del estado de nuestras tropas por Bismarck, querido. Hizo un movimiento con el abanico. Bismarck en persona. La última vez que pasó por París, el canciller tuvo todo el tiempo del mundo para comprobar la desmoralización del gobierno y la inferioridad de las fuerzas. Estudió el ejército a su placer, y todo esto con la bendición del emperador, por supuesto. Tannenberg, a la que solo las discusiones políticas conseguían sacarla de su indiferencia, se divertía mucho con la inconsciencia de los franceses. Incluso Girardin, que era muy inteligente, no tenía ningún sentido del peligro que corría el país. Sin embargo, Prusia quería la guerra. Era evidente. Desde hacía 4 años se preparaba para ello. No podía declararla porque corría el riesgo de quedar como la agresora frente al mundo. Por lo tanto, esperaba que se la declarase. El pueblo galo, vejado por los numerosos fracasos diplomáticos del emperador, harto de que la prensa prusiana lo ridiculizara, excitado ante la idea de mostrar su fuerza de un modo u otro, declararía la guerra. Y ya en el bulevar, el orgullo nacional gritaba, agitando sus banderas: a Berlín, viva el ejército, muera Prusia. El conflicto es inevitable, querido Girardin. Si quiere, apostamos quién ganará. Hecho. Muy seguro de sí mismo, el famoso periodista sonrió. Me ha puesto su palacio. Mi palacio, intervino Celeste, es un gran avaricioso, querido. ¿Y qué me ofrece a cambio? El mío. La Tannenberg estalló en carcajadas. El suyo. No, gracias. No sabría qué hacer con 2 casas en Champs-Élysées. Capítulo 39. La guerra. Los obuses caían a razón de 18 a la hora. Día y noche sonaban los cañones. Las paredes desportilladas, salpicaban las piedras, agujeros abiertos, trozos de hierros retorcidos, esqueletos de arbustos medio calcinados, caballos muertos, el bulevar negro. Los prusianos estaban a las puertas de París. En el bosque de Boulogne, los troncos de los abedules arrasados brotaban de la tierra en un campo de estacas en punta, brillantes, blancos, como las cruces de un cementerio. La hierba por donde en otros tiempos se pavoneaban las sedes de los mirañiques se había convertido, hasta donde alcanzaba la vista, en un siniestro rastrillo, y en los paseos por donde circulaba las calesas, los tilburis y los faetones, unos enormes bueyes despavoridos erraban en manadas.
Las ovejas y los corderos, amontonados dentro de las murallas de la ciudad, bebían y dejaban secos los estanques. Ni una cascada. Extraños gorriones buscaban gusanos en el cieno. Champs-Élysées, que ya no se regaba, no eran más que una tormenta de polvo. Chacos rojos, camisas grisáceas, pantalones rojos, batallones harapientos acampaban por aquí y por allá, delante de escuálidos fuegos a los pies de la villa desiertas. Los violines del baile de Mabillé se habían callado. El jardín entero, reconvertido en hospital, desbordaba de heridos que llegaban de Autier. El templete chino se había convertido en un tendedero. La avenida circular desaparecía bajo las tiendas, donde yacían macilentos cuerpos con grandes ojos en blanco, y los estertores de los moribundos subían hasta las persianas herméticamente cerradas del palacio de la Tannenberg. Con los primeros albores de la guerra, el príncipe Henry se había unido a Bismarck en el valle de Lorena. Nunca he tenido la menor duda respecto a la victoria, le decía el canciller, pero es lo mismo. Jamás hubiera creído que un día como hoy tomaría el té con usted en una granja de Lorena. Era el 8 de agosto. Francia había declarado la guerra el 19 de julio, apenas hacía 15 días. El 23 de agosto, Tannenberg había seguido a su primo a Pons-a-Mousson. Un mes más tarde, era nombrado gobernador general de Lorena. La historia se desarrollaba a toda prisa. Celeste siguió a su marido de mala gana. No quiero dejar París, anunció al día siguiente de la declaración de guerra. Vamos, querida, sea razonable. París se asediará. El asedio puede durar meses. No quiero abandonar mi villa, no quiero. Habrá bombardeos. Precisamente por eso tengo que cuidar mis colecciones. Usted es prusiana, Celeste, enemiga de Francia, enemiga de París. Cuando nuestras tropas maten de hambre a la población, los ciudadanos la consideran una espía, una traidora, y entonces, querida, ya conoce al pueblo parisiense. Henry no puede abandonar la villa. Había sido necesaria toda la astucia política de Tannenberg para convencerla. Quizá arda París, su villa nunca. Le doy mi palabra. Vigilaré que los alemanes preserven sus bienes. Respetarán las propiedades de los príncipes. Von Tannenberg, créame. Él era el único ser en el que ella confiaba. Le creyó, y sin consentir en alejarse demasiado, se instaló en Versalles, en la calle Provence, a pocos pasos de la villa de Gessé que Bismarck iba a ocupar el 5 de octubre de 1870, mientras a 8 kilómetros de allí los parisienses hambrientos mataban a los elefantes, las cebras y las jirafas del jardín des Plantés. Mientras estos se comían sus propios caballos, devoraban cuervos, despedazaban ratas y gatos, más de 20.000 gatos en 3 meses. Celeste ofrecía en la mesa de los poderosos fresas de los invernaderos de su castillo de Chamoiré, en ese momento ocupado y respetado por el general von der Tann, y servía junto a los extraordinarios crudos requisados de las bodegas franceses tostadas de la Victoria, pero no podía tragar el vino de las tostadas. Las fresas le daban urticaria, aunque en las conversaciones de salón le había resuelto fácil glorificar a Prusia, su patria de elección. La realidad de la ocupación despertaba en ella otros sentimientos. Por lo menos
habrían podido no dejarse vencer con tanta facilidad. Sufría por la estupidez, la vanidad y la incompetencia de sus conciudadanos. Y eso que les había advertido. Llevo 3 años repartiendo advertencias. ¿Cuántas veces he hecho sonar la voz de alarma? Esos locos no me escucharon. 15 días antes de declararse la guerra, disminuía en 15 millones el presupuesto militar. Les reprochaba eso, pero sentía compasión. Pensaba con tristeza en sus amigos. Teófilo Gautier, quien, tras haber conducido a su familia extramuros, había vuelto voluntariamente a París a compartir ahí el martirio de la ciudad, y los demás, ¿cuántos otros no se salvarían? El terrible frío de ese invierno, el hambre y las falsas buenas noticias con las que los prusianos abrevaban a los parisienses, los engañosos despachos que hacían crecer las esperanzas para a continuación decepcionarlos más aún, la guerra de desgaste. Compasiva, intentaba suavizar la suerte de los parisinos, hablaba enérgicamente a favor de sus invitados de los miércoles, reclamaba una tregua para poder enviarles víveres. A pesar de todo, Prusia no matará a tan grandes artistas, lanzaba risueña simulando frivolidad. Al contrario, respondía el jefe del Estado Mayor, hay que dejar que el puchero parisiense se cueza en su propio jugo y luego agotarlo. Al propio canciller no le parecía mal la completa aniquilación de París, un Babel de mala vida nada más. El imperio germánico debe purgar al mundo de la corrupción latina. A los prusianos les corresponde barrer los crímenes y la depravación de los franceses. Los alemanes, que alardeaban a su alrededor de la superioridad de su raza, empezaban a sacarla de quicio. No dudo ni un instante de la superioridad germánica, eso es seguro, pero qué falta de delicadeza recordármelos a todas horas. Quieran que no, soy de origen francés, francés y prusiano. La guerra hacía que se volviera insoportable una situación que durante un tiempo le había resultado muy conveniente. Me gusta la fuerza, sí, no obstante, en el fondo detesto la guerra, pensaba desorientada. Mientras tanto, la única mujer que compartía la intimidad con los hombres de la guerra, que decidían el futuro de una nación, la princesa von Tannenberg, presidía en Versalles la mesa de los todopoderosos. Celeste Baynard había elegido su bando, e incansablemente los vencedores hablaban de su desprecio por los vencidos ante ella. ¿Sabe qué es lo primero que hicieron cuando se enteraron de que se había derrotado al emperador? Tomaron Tuileries, sí, mi general. Mientras nuestras tropas se dirigían hacia ellos, ellos se divertían tirando los bustos de Bonaparte por las ventanas. A Celeste le recorrió un escalofrío. El pueblo en Tuileries, el pueblo soberano, igual que en 1848, desde el día en el que la inmensa bola de luz había estallado a sus pies, vivía obsesionada por los saqueos. Nunca olvidó los 25.000 kilos de crisal pulverizados. Cortaba las abejas del manto imperial, borraban las N de las fachadas. Celeste escuchaba con avidez, y si por casualidad les diera la locura de pulverizar sus arañas, de recortar sus cortinajes, de borrar sus frescos, Heinrich Jules Favre viene mañana a negociar la paz, ¿no es así? Consiga de él que el gobierno de la República proteja mi villa. Y añadía, olvidando dentro de su locura cualquier noción de dignidad patriótica, dígale que si el pueblo se atreve a tocar uno solo de los objetos de la princesa von Tannenberg, los prusianos
quemarán París. Dígaselo. La fuerza prima sobre el derecho. Ella tenía la fuerza y no lo olvidaba. Por fin, el 28 de enero de 1871, París, hambrienta, enferma, humillada, capitulaba al cabo de 35 días de asedio. Un mes después, a las 2 de la tarde, la esposa del gobernador general de Lorena se reintegraba a su villa. Esta estaba intacta. Al día siguiente, miércoles 1 de marzo, a las 11 de la mañana, 30.000 cascos puntiagudos entraban en París y desfilaban por Champs-Élysées. Para los parisienses, aquel era el último ultraje. El hambre les había obligado a rendirse, pero los alemanes no habían logrado tomar la ciudad militarmente. Sin embargo, de manera simbólica, exigían ocuparla. En la avenida de Champs-Élysées, ni un curioso, ni un paseante, ni un alma. El silencio del espacio estaba vacío y muerto. Nada, ni siquiera una luz a través de las persianas de las villas cerradas, todas herméticamente cerradas, todas excepto una, con las puertas y ventanas abiertas de par en par. Una bola incandescente rutilaba de arriba abajo a la luz de los 50 lustres iluminados, el palacio de los Tannenberg. Desde lejos llegaba el rumor de los tambores rompiendo el silencio con su sordo redoble. En Longchamps, dentro del recinto de Pesado, el Kaiser pasaba revista a las tropas delante de las tribunas, donde en otros tiempos se pavoneaban las grandes damas, botas negras, relucientes hasta los muslos, torsos inclinados bajo el oro de las corazas, el esplendor estrellado de las medallas, filos de hojas alzados, miles de agujas ardientes, hasta donde alcanzaba la vista. Las puntas de los cascos centellaban sobre el turf, a 500 pies, por encima del recinto de Pesado, más allá de las filas de sillas vacías, de las escaleras, de las gradas vacías, en lo más alto de la tribuna reservada para el antiguo emperador de los franceses, una forma roja dominaba el desfile, misteriosa, cubierta con un manto que la disimulaba completamente, estaba de pie sobre un fondo de cielo vacío. El viento golpeaba contra su rostro el púrpura del velo, que crujía tras ella con un ruido de bandera. Sobre su cabello reposaba una diadema de zafiros y diamantes, que de lejos relucía azul, como el acero de los cascos puntiagudos. Antes de ella la habían llevado dos emperatrices, Josefina de Beauharnais el día de su coronación, Eugenia de Montijo el día de su boda. Eugenia, la emperatriz desposeída y arruinada, había vendido sus joyas para sobrevivir en el exilio. La esposa del poderoso gobernador de Lorena las había comprado. Y ese día triunfal, la hija del pueblo, Celeste Baynard, lucía en su cabeza la diadema imperial. 30.000 voces entonaron el himno nacional alemán. Salve a ti, coronado por la victoria. El emperador Guillermo I se situó debajo de la tribuna de honor. Empezaba el desfile. El rodar de los coches y de los carros prusianos se puso en movimiento con el fragor del trueno. Los alemanes iniciaban la marcha subiendo por la avenida de la Imperatrice, pasarían bajo el Arco del Triunfo y Champs-Élysées retumbaría con el martilleo de sus botas.
Capítulo 40. La venganza. Franceses, no olvidéis. Venganza. Al final de Champs-Élysées, a pocos pasos del baile de Mabillé, las mesas y las sillas del restaurante Le Doyen yacían volcadas sobre el serrín. En el interior se oía el estallar de las botellas contra los cristales que se rompían a trozos y caían al suelo que crujía bajo la furia de los pasos. Abajo los traidores. El restaurante había abierto sus puertas a los prusianos todas las noches de la ocupación e hizo su agosto. Sin embargo, ese viernes 3 de marzo, los alemanes evacuaban París. Abajo los vendidos, abajo los espías. Venganza. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, gritaba una desgraciada tirada boca abajo, con la falda subida hasta la espalda y las nalgas ya rayadas de sangre. En medio del comedor del restaurante devastado, sobre 3 mesas unidas, el pueblo latigaba a las mujeres que habían hablado con los alemanes, a las que por dinero o placer se habían acostado con ellos. Yo no he hecho nada. La puta no soy yo, sino la espía de Bismarck. Dentro de su palacio se ha acostado con todo el Estado Mayor prusiano. Ella entregó a Francia. A esa no se la puede tocar. El vendido de Thiers la protege. El gobierno está bajo la bota de los prusianos. Abajo los cobardes. Abajo los traidores. Muerte al espía. Durante los días siguientes, las amenazas no dejaron de retumbar alrededor de la villa de los Tannenbergs. El 5 de marzo, la princesa, completamente cubierta como de costumbre, se dirigió a un concierto de caridad al aire libre, organizado a favor de los heridos del sitio. La reconocieron y la abuchearon. La espía de Bismarck está aquí, gritó un anciano. Los que habéis visto morir a vuestros hijos bajo las balas prusianas, protestad. Los abucheos y los gritos la persiguieron hasta el coche. Nunca más la sociedad me desechará. Celeste Bainaz había hecho ese juramento en lo alto de la colina de Montfaucon. A los 50 años la historia empezaba de nuevo. Durante la afrenta que acaba de sufrir es inadmisible. Inadmisible sí, pero lo más sensato, Henrys, es no dramatizar el incidente. Esa misma noche escribí al Kaiser. Me quejaré a él personalmente de la afrenta sufrida por una princesa prusiana en una ciudad conquistada. No haga eso. Una vez hubo pasado la primera indignación, Celeste sentía lo odioso que sería por su parte una queja oficial al gobierno alemán, pero su marido, reforzado ante el privilegio de los vencedores, no le escuchaba. No lo hagas, Henry. Una amonestación de Berlín indispondrá a los franceses contra mí. Se lo suplico, no escriba, sería un error. A pesar de lo mucho que insistió por primera vez, Celeste no pudo nada contra la voluntad del príncipe. Berlín advirtió a París que si no había una pronta reparación, se retrasaría la liberación del territorio. El gobierno de la República destacó a toda prisa un batallón de la Guardia Nacional con la misión de proteger la villa y a sus habitantes. Tal y como Celeste había previsto, aquel cordón policial acabó por atraer la atención sobre el palacio y por exasperar el odio de los parisienses. Lo que no había sido más que unas algarabías aisladas se convirtió en una excreción fanática de toda la población. No pasaba una hora
sin que un adoquín rompiera un cristal del salón. Por la noche, el objetivo eran las arañas. Unas gruesas piedras chocaban contra los cristales que tintineaban. Apagad la luz. Abajo el lupanar. La guardia detenía a los manifestantes, pero todos los días surgían nuevos. El 15 de marzo por la mañana, un obrero con un palo atacó a Heinrich en pleno día, en Champs-Élysées. La hostilidad aumentaba de minuto en minuto. Entre el pueblo corría el rumor de que los Tannenberg habían organizado una red de espionaje antes de la guerra. Él había recibido como premio por servicios el primer gobierno de Alsacia-Lorena, las dos provincias amputadas a Francia. En cuanto a ella, la cortesana, su misión había sido la de debilitar a los hombres del imperio. Se le acusaba de haber vuelto cobardes y pusilánimes a los oficiales, deliberadamente. Los minaba con sus excesos. Sí, por su culpa, por culpa de sus asquerosas orgías. Napoleón y los que eran como él habían perdido la guerra. Aquellos rumores circulaban incluso por las casas de los que en otro tiempo frecuentaban la villa. Los invitados de los miércoles habían dejado de responder a las invitaciones de su demasiado hospitalitaria anfitriona, y Girardin se cambiaba de acera cada vez que veía la silueta morena de Heinrich von Tannenberg. Voy a incorporarme al gobierno de Lorena. Venga conmigo. No. Sentada delante del tocador de su cuarto de baño, Celeste miraba con tristeza su rostro cubierto de un espeso polvo de arroz, los labios rojos, los ojos oscuros, unos pedazos unos pedazos tirabuzones postizos, las largas horas de atención a su persona, los cuidados de una legión de doncellas, ya no reparaban las injurias del tiempo. Pasó un dedo por las arruguitas que estiraban su boca, frunció, frunció el ceño para que aparecieran las líneas negras que le barrían la frente. Puso las manos sobre las sienes para subir la piel de las mejillas que perdían firmeza. Cuando me miro en el espejo no me reconozco, pensaba. Tannenberg, que fumaba detrás de ella, se levantó y se apostó en la ventana. Las revueltas aumentan, comentó. No respondió. Aunque su rostro estuviera marchito, el aspecto seguía siendo joven. No me dan miedo los adoquines, dejó caer con una voz cortante. Ya no se trata de adoquines, querida, ni de cristales rotos, replicó con frialdad Henry. Sí, el aspecto seguía siendo joven, extremadamente elegante, grande, esbelta, la cintura bien marcada. El gobierno francés acaba de ordenar la evacuación de las tropas a Versalles. Simulando tranquilidad, sacudió la borla y añadió polvo sobre las aletas de la nariz que temblaba. Va, siempre quedará alguna para defendernos. Ni una. El señor Thiers vacía París de su ejército. Entrega la ciudad a los sediciosos, libres para, a continuación, hacerse con ella por la fuerza. Es la guerra civil. Mire. Pausadamente separó los visillos, sin siquiera moverse de su puff. Celeste se inclinó hacia atrás para ver la avenida. Estaba plagada de gente, obreros, mujeres, niños. Agitaban banderas rojas. La paz a cualquier precio es una cobardía, gritaba un hombre vestido mitad de militar, mitad de civil. Un crimen contra la nación. No dejaremos que el gobierno entregue nuestros cañones a los prusianos. Abajo los cobardes. Abajo el gobierno. Viva la República Universal.
Viva la comuna. El batallón que protegía la villa se había escindido en dos grupos. Uno de ellos subía la avenida en fila y a paso rápido. Volaba hacia la puerta de Étoli para ganar Versalles. El otro descendía corriendo hacia el Quai Ortí, en donde desfilaban, al ritmo de los abucheos, los guardias nacionales federales. Tannenberg dejó caer las cortinas. Es la guerra civil, repitió. Dentro de unas horas, París estará en manos de su exaltación. Esta vez no dejaré mi villa. ¿Qué importa su villa? Se volvió con los ojos encendidos por la cólera. Entonces, ¿qué es lo que importa? Su vida, la mía. En ese momento, un inmenso clamor se elevó desde fuera. Abajo los ricos. Muerte al espía. Blanchet, lívida, apareció en marco de la puerta. Están tirando la verga. Tannenberg aplastó su puro. Quizá ya sea demasiado tarde, dese prisa. Celeste miró a su alrededor. Tenía que dejar todo esto. Su mirada se detenía en su querido cuarto de baño, sus arañas, su bañera con su anagrama grabado, los grifos de oro incrustados de piedras preciosas. Mis joyas están en lugar seguro. Rápido, rápido, gritaba Blanchet, pero Celeste no se apresuraba. Bajaba la escalera de ónice pasando la mano por la suave barandilla. ¿Está preparado el coche? Sí, señor. Nos espera en el lado del jardín. Rápido. Los ojos clavados en el techo. No conseguía arrancarlos del fresco del salón. Esa gigantesca mujer desnuda, pintada a su imagen, que se erguía en el cielo estrellado por las 50 arañas. El triunfo de la voluntad. Nunca dejaría su casa. Ya podía hundirse el mundo. Jamás la abandonaría. Era su vida, por lo que tanto había luchado durante 30 años. Nadie se la quitaría. Nadie la echaría de ahí. No sabía por qué, pero no tenía miedo. Escuchaba a Blanche correr por todas partes, a Tannenberg cargando las pistolas. No podremos pasar, articuló con tranquilidad. Estaba casi contenta. El cochero con la librea roja de la mandrágora, las armas de Tannenberg pintadas en las porzuelas. No saldremos. Una vez más se escuchó un clamor en el patio. Las verjas habían cedido. Una muchedumbre vociferante invadía la escalinata. Se lanzaba contra las persianas. Muerte al espía. Golpes violentos sacudían la puerta de entrada. Las cerraduras no resistirían mucho tiempo. Tenemos 5 minutos, dijo Tannenberg poniéndose los guantes. Blanche, coja este saco. Nos vamos a pie. A pie. Entre la multitud. Pero señor, nos reconocerán. Blanche tiene razón. Y francamente, Henry, si tengo que morir, me gustaría mucho que fuera en mi casa. Ese comentario puso a Blanche al borde del pánico. Tannenberg se dirigió directamente hacia su mujer. Calle y avance. Márchese si quiere. Yo me quedo. Un brillo furioso pasó por la mirada de Henry. Apresúrese, repitió. Chance. Pálida, terrible, la mirada dura no se movió. Yo me quedo. Entonces, por primera vez, Celeste vio la gruesa mano de Tannenberg abatirse sobre ella bruscamente. La abofeteó 2 veces con fuerza. Yo me quedo, gritó. Estoy en mi derecho. No tiene ningún derecho. Con un gesto repentino, le cubrió el rostro con el velo y agarrándola por la muñeca la arrastró. Las trancas de las persianas saltaron. Una cabeza apareció por el boquete del dintel. Se rompió la estructura. En ese mismo momento la puerta del vestíbulo cedió.
por todas partes, por las ventanas, por las puertas, por los balcones. Una horda cayó sobre la villa. Afluía como un chorro continuo. Se propulsaba al interior como una tromba. Fuera, en el jardín de Mabillé, las costureras se arrancaban los delantales de enfermera para correr al muro contiguo, con el rostro alzado hacia el palacio de donde salían los disparos. No se fijaron en tres siluetas que se escurrían entre las tiendas de los heridos hacia la avenida Montaigne. Una caramayola enloquecida salía desde la villa. La jauría había invadido las bodegas. Borrachos de vino agitaban desde las ventanas jirones de púrpura, de damasco, brocados encaballados en la punta de las picas y de las bayonetas. Desde todos los balcones, decenas de brazos empujaban los armarios llenos de vajillas, las cómodas, las mesas, los sofás proyectados desde los pisos estallaban contra el suelo, los restos de los muebles amontonados en hogueras ardían en el patio. El crepitar de las llamas se mezclaba con el ruido de los objetos. Sobre el escalón más alto de la escalinata, la antigua servidumbre de la mandrágora desgarraba los libros, los tiraba al fuego y bailaban con furia alrededor de las brasas. Ah, ya verá, ya verá, ya verá. Ah, la bruja se quemará. Pero por los alrededores de la villa, las hogueras parecían encenderse espontáneamente. El olor a humo se hacía cada vez más agudo. Las pavesas volaban en torbellinos. Hemos ganado, hemos ganado. Un aullido de victoria y de odio, más fuerte, más claro que los demás, se alzó en el ambiente que ya se respiraba. Petróleo, tirad petróleo. Vamos a iluminar la fachada por los cuatro costados. Viva las arañas. Esto va a arder. Bajo el arco del baile de Mabillé, en el momento mismo de franquear la entrada, la sombra roja y cubierta que una mano de hierro arrastraba se volvió. Vio a través de las cortinas de humo en la primera planta la silueta de un hombre que balanceaba por el aire de una araña. Uno, gritaba la multitud abajo. Dos, tres. La bola cristalina caía sobre un fondo de cielo carmesí. Caía lentamente, indefinidamente. Un torrente de vidrio a borbotones, la perpetua vibración del manantial que se rompe en lo profundo del agua viva. Epílogo. Castillo de Tannenberg, Silesia Oriental. Fragmentos del diario de la princesa von Tannenberg. 19 de marzo de 1877. Hoy hace 6 años que quemaron la villa Heinrich. Me propone Heinrich, la villa. Heinrich me propone que lo reconstruyamos. Yo no quiero. Me cita como ejemplo la casa del señor Thiers. Los comuneros la quemaron piedra a piedra y ya está reconstruida. Y eso que, al igual que la nuestra, no quedó nada de ella. Heinrich afirma que la nueva casa tiene exactamente la misma apariencia que la anterior. Dice que no nota la diferencia, pero yo no quiero. Heinrich no entiende. Que la nueva casa tenga la misma apariencia que la antigua es suficiente para él. La apariencia. Toda mi vida he vivido de la apariencia. Pensar que la villa es una imitación, un pastiche, una falsificación. Dios mío, es aún peor que saberla destruida. Y él no entiende eso. Lo que se ha acabado se terminó. Estoy cansada de simulacros. La villa no se reconstruirá.
28 de marzo. Esta mañana ha venido al castillo el doctor Balocri, que padezco una hidropatía de corazón. ¿No es esa la enfermedad de la que murió Gautier? Los tobillos se me han hinchado todavía más. Tengo las caderas enormes. Ya casi no puedo moverme. Enorme, horrorosa, impotente. Ahora ya, ¿qué importa? De todos modos, no tengo ningún sitio a donde ir. 1 de abril. Hace frío. Ha estado lloviendo toda la noche. La tierra se deshiela, igual que mi rostro. A pesar de mi indiferencia, aún encuentro fuerzas para odiar esta landa prusiana. El frío, la bruma, el viento violento hace chirriar las veletas al girar. Realmente detesto este país tan adecuado para mi alma. 2 de abril. A propósito del alma, he escuchado a Blanche hablando sola mientras calentaba mi cama. Mascullaba que no entendía cómo la señora podía estar enferma del corazón, si la señora nunca había tenido corazón. Pobre Blanche, creo que me odia. También me envidia. Qué lástima. Aquí es con la única persona con la que habría podido hablar, pero nos separa todo el mundo. Después de todo, soy su señora. Ya no tenemos nada en común. 4 de abril. Fea hasta asustar. La mujer en la que me he convertido no se parece en nada a la que fui. Ya no tengo mirada. Las piernas están tan hinchadas que camino sin doblarlas, como un autómata. Estoy lívida. La tez vidriosa. El rostro se deshiela. Esa metáfora me vuelve continuamente la memoria. Exactamente eso. La hidropatía me licúa. 10 de abril. Hoy he dado orden de que tapen todos los espejos de mis estancias. No quiero volver a verme. 12 de abril. Me sobrevivo a mí misma. Siento vergüenza. Es atroz. 15 de junio. Echo de menos París. Sin embargo, no puedo soportar la idea de que pudieran verme allí, en el estado en que me encuentro. Echo de menos París. Pensar que nunca más volveré. Sueño con ella todas las noches. Me gustaría tanto hablar de París con Blanche, pero no quiere. Hablar en francés. La lengua alemana me cansa. No es la mía. No sé por qué, pero pienso a menudo en Bridie. Nos veo la noche en la que bailamos la polka por primera vez. Blanche había llegado con ese gigante de Alfonso Carr. Estoy segura de que se acuerda, pero no quiere hablar de nuestro pasado. Sí, señora princesa. No, señora princesa. Sí, la señora princesa tiene a bien permitirme. Entendido, señora princesa. Me suelta el señora princesa cada 2 palabras. Parece que lo hace a propósito, como si quisiera clavarme a la fuerza en mi papel de princesa. Princesa, casi me sorprende. Es verdad, he franqueado barreras infranqueables. Hoy la aristocracia me acepta como a una de los suyos y sin embargo, me siento mal, mal, mal. No soy como ellos, no los entiendo. A veces me pregunto si Lise, a fin de cuentas, no tiene razón. Tú y yo no tenemos ni una oportunidad. Pero entonces, ¿qué había que hacer? Toda mi vida me he sentido diferente, diferente de las trabajadoras, diferente de las chicas de vida alegre y ahora diferentes de los nobles. Mal, mal, mal con todo. Durante mucho tiempo creí que
Ese malestar se debía a mi condición de obrera, que todo se pondría en orden el día en que me convirtiera en una rica y respetable señora de... Pero hoy que el círculo de mi vida se ha cerrado, que se han cumplido todos mis sueños, que he alcanzado todas mis ambiciones, tengo la atroz sensación de no haber vivido. Qué terrible ironía, que yo sienta esta impresión de fracaso, que no me abandona, cuando antiguamente alardeaba de haber obtenido todo en la vida. 15 de octubre. Hace 4 meses que no salgo de mi habitación. Duermo gran parte del día. No me despierto hasta el caer de la tarde y durante el resto de la noche tengo pesadillas despierto. Estoy tan llena de lamentos que ni siquiera llego a formularlos. Heinrich viene todas las noches entre las 6 y las 7. Cena frente a mí, siempre callado, frío, semejante a sí mismo. No leo nada en sus ojos que no haya leído desde hace 10 años. Ni compasión ni asco. Viene a sentarse junto a mí como se acostumbró a hacerlo. Eso es todo. Nunca le hubiera querido tan fiel. Lo más sorprendente es que, fea como soy, no siento vergüenza delante de él. Una antigua costumbre, eso es todo. 16 de octubre. Ayer, al mirarlo, lo vi casi guapo, en comparación con mi fealdad, por supuesto. Algunas veces me pregunto por qué este hombre se casaría conmigo, porque, en definitiva, él no sacaba ningún provecho. 13 de noviembre. Ayer tuve una idea extraña sobre Heinrich. Tal vez me amaba. Claro que no. Estoy delirando. El estúpido delirio de una anciana que se muere. Aquí se acaba el diario de la princesa von Tannenberg. Bajo la plácida mirada de Blanchet, quien dejaba que consumiera en la droga sus últimos alientos de vida, había empezado a beber éter. Tras haber realizado todos sus sueños, Celeste Bainars acabó por destruirse porque ya no le quedaba nada que esperar. Había pasado al otro lado de la felicidad. Lo sabía. El martes 14 de noviembre de 1877, esa mujer inteligente y de voluntad se apagó en su castillo de la Alta Silesia, a una gran distancia de sus humildes orígenes. El príncipe declaró su muerte a través de esta tarjeta de duelo. Hoy, a las 4, mi bien amada mujer Celeste Bainars, de soltera, a los 52 años de edad, ha entregado dulcemente su alma a Dios tras 14 meses de sufrimiento por una enfermedad de corazón y un derrame cerebral. La noticia de su muerte tuvo alguna repercusión en París. Las gacetitas francesas se hicieron eco de su historia, deformando a su gusto los detalles de su extraordinaria ascensión. Después no volvió a saberse nada de ella en 10 años. Por fin, con fecha 12 de diciembre de 1887, un artículo firmado por E.B. apareció en el Le Figaro. Este artículo es casi auténtico. Lo escribió Emilio Vergaraz, yerno de Teófilo Gautier, en Saint-Venir de Effens de París. Hace referencia a la famosa marquesa de Paua, nacida Therese Lachmann, que murió como princesa von Donesmarck. Hace unos meses se nos informó de las segundas nupcias del príncipe von Tannenberg, segundo esposo de aquella mandrágora de la que nadie sabe qué pudo hacer con ella el diablo, porque ni en Francia ni en Alemania existe el menor rastro de su tumba, pues aquí tenemos el final de la historia. Me ha llegado a través de una persona digna de fe. El testigo del que les hablo viajaba por Alemania cuando el príncipe, convertido en viudo de su querida quincuagenaria, se vio obligado
por mandato a volver a casarse. La joven a la que llevó al altar es encantadora y rica. Todo lo que hay aquí es suyo, princesa, le dice al día siguiente del enlace. Solo pongo una condición. En ese descansillo hay una habitación que ruego me permita gozar en exclusiva. No será barba azul, señor, no, pero nuestra unión ha sido precedida de un pasado y yo he vivido antes de entregaros mi vida. Quédese con la llave, le responde. Con el presente me basta. A determinadas horas ella veía al príncipe entrar en la habitación y encerrarse ahí, y cuando salía saltaba al caballo y se lanzaba a galope por el bosque. Una noche, tras una de aquellas inexplicables carreras, encuentra al servicio trastornado. La princesa ha desaparecido. Vamos, dice el príncipe, yo sé dónde está. Recuerda que dejó la llave en la cerradura de la puerta. La joven yace desvanecida sobre el suelo. Tiene los ojos descompuestos por el horror. Lo había visto. Pues bien, lo que había visto es lo siguiente. En un ataúd de cristal bailaba el cadáver de un anciano. El príncipe Sigurd Heinrich von Tennenberg no había podido separarse de la mandrágora. La conservaba en alcohol. La amaba más allá de la muerte. Hoy nos preguntamos por qué todavía existen mujeres honradas. Bueno, aquí termina el libro. Vienen unos agradecimientos. Este libro no habría sido posible sin la participación de muchos amigos. Me gustaría dar las gracias de una manera especial a Franks Aywen, quien con paciencia y habilidad releyó, corrigió y discutió páginas por página, palabra por palabra. Daniel Jones, Natalia Maurier, Mateo Meyer, Eva Lodge, Isabela Lesben, etc. Mi gratitud a mis padres por su apoyo, a mi madre que se pasó las tardes en el museo. También tomé conocimiento a Pirri Amado, director de investigación de CNRS, y por fin a todas las personas de la editorial Lafon que tuvieron confianza en mí cuando fui a verles con una idea nada más, a Roberto Lafon, sin el cual este libro nunca habría visto la luz. Vienen fuentes bibliográficas, obras publicadas, orden alfabético, y aquí terminamos el libro de La Leona del Boulevard de Alexandra Lapierre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.